Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este pequeño video tutorial donde vamos a ver los pormenores de la entrega de su último trabajo de este módulo número 3 que lleva por título Proyecto Integrador, una visión más completa de la realidad. Mi nombre es Marisiquia Pérez Hernández y soy su facilitadora. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a revisar algunos puntos importantes sobre este proyecto integrador. Los invito a que realicen cada uno de los elementos que están en la rúbrica de evaluación para que alcancen la evaluación correspondiente y el puntaje máximo en esta actividad. Nos indica que el proyecto integrador lleva por título una visión más completa de la realidad y nos dice que cuando se analice un tema es importante contar con diversas fuentes, perspectivas, puntos de vista en la mayoría de las ocasiones, abordarlo de diferentes disciplinas. El proyecto integrador te presenta la oportunidad de poner en práctica estas habilidades a partir de una problemática actual. Vamos a leer con atención todas las instrucciones, después vamos a dar clic en el enlace Una visión completa de la realidad para descargar el documento en el cual vamos a ir trabajando punto por punto esta actividad. Ya que lo hayamos bajado, este es el descargable de la plataforma y nos dice que vamos a resolver todo lo que se nos indica en el documento. Para ello vamos a necesitar abrirlo y posteriormente editarlo con la información requerida en cada uno de los rubros de este trabajo. Para eso nos invitan a leer dos lecturas correspondientes a esta semana, que uno lleva por título La violencia contra las mujeres en México y el otro artículo que es Los rostros de la violencia. Y vamos a dar principio a los puntos requeridos en este proyecto integrador. En el texto de La violencia contra las mujeres en México a través de la historia, precisamente nos marca aquí algunos puntos muy importantes de esta ciencia que es la historia, a donde nos da un recorrido básico desde lo que fue la conquista, la Revolución Mexicana, también la independencia, y ahorita los temas actuales que estamos viviendo es acerca de la violencia contra las mujeres en México, ya nada más que de una forma más determinada, diluyendo estos crímenes contra las mujeres y sobre todo ya por los medios de comunicación que ya son más expuestos a la realidad social que hoy en día vivimos. Eso es lo que nos está invitando a leer este proceso, este texto de violencia contra las mujeres en México. También nos invita a leer el texto de la revista Como ves, de la editorial de la UNAM, Los rostros de la violencia, a donde también nos da un pormenor acerca de cómo la ciencia trata de explicar la violencia del ser humano. Hay muchas propuestas, muchas hipótesis, pero realmente no se ha llegado a una conclusión cuál es el motivo por el cual el ser humano se convierte en una persona violenta. Entonces aquí nos dan una breve explicación a grandes rasgos lo que es este texto. Es muy interesante que ustedes lo lean para que también se puedan hacer su reseña crítica sobre uno de los dos textos sugeridos en esta actividad. Pues ya estando aquí en la plataforma para ver algunos elementos de proyecto integrador, pues aquí está propósito. Vamos a analizar un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde diversas disciplinas y posturas para generar una opinión crítica al respecto. Aquí está el descargable en el punto número 2. Si le damos clic en las letras violeta, nos va a descargar el documento en el cual vamos a trabajar. Una vez que ya lo tengamos presente, la primera pregunta que nos realizan es ¿qué sabe sobre la violencia? Aquí ustedes
tienen que escribir su conocimiento acerca de este tema sobre la violencia, pero sin buscar información en ningún lado. Simplemente lo que ustedes sepan en este momento qué es la violencia para ustedes. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Bueno, aquí lo van ustedes a definir con sus propias palabras. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que ustedes también se puedan ir guiando, que más o menos qué es lo que tienen ustedes que contestar aquí. Y aquí nos presentan las dos lecturas: la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y también los rostros de la violencia. Aquí damos control y clic y nos lleva a los documentos antes mencionados. También nos presentan la tabla donde vamos, después de analizar los textos, vamos a ir completando toda la información requerida y también vamos a investigar en el punto número 4 de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Por ejemplo, aquí la globalización, multiculturalidad y la información en el Internet. ¿Cuáles son los elementos que han fomentado la violencia y cómo lo han combatido? Aquí está el descargable y ahorita vamos a ir al ejemplo para que realicen su proyecto integrado. Muy bien, como hace un momento les expresaba, aquí tienen que ir escribiendo lo que ustedes conozcan antes de leer los dos textos sugeridos en este trabajo. Después, ¿de qué manera adquiriste los conocimientos? Bueno, algunas veces nosotros a través del tiempo, por medio de la lectura, de la observación, en las revistas, en los periódicos, en noticieros, en internet, nosotros hemos ido absorbiendo este conocimiento acerca de la violencia. Aquí está la tablita, a donde también vamos a poner el análisis de los dos textos, de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y también los rostros de la violencia. Tenemos aquí cuál es la intención de los textos, en el otro apartado de qué ciencia o disciplina se aborda el tema y hoy también deben de explicar por qué y qué características de conocimiento científico tienen los textos, si cumplen o no las características del conocimiento científico, y van a indicar por lo menos una de las características del conocimiento científico y van a justificar su respuesta. Una vez que hayan terminado con esta parte, nos vamos al punto número 4, donde nos solicita investigar de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia, en la globalización, en la multiculturalidad y la información del Internet. En el punto número 5 van a elegir una relación social y con base a tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de la violencia. Ustedes pueden aquí redactar cualquier suceso que ustedes hayan visto, hayan presenciado o tienen conocimiento. Por ejemplo, un divorcio, hay violencia social, ¿verdad? También aquí el fenómeno de la violencia, también está en la violencia intrafamiliar, cuando alguna persona no quiere dar una pensión alimenticia, cuando se duda de la paternidad, cuando hay bullying escolar, social. Ustedes deben de aquí escribir un ejemplo de cualquiera de este tipo de violencia. En el punto número 6 van a responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos? Justifica tu respuesta en cada uno de los textos. Bueno, aquí van a poner, ¿verdad?, en el primer texto y también su postura en el segundo texto. En el punto número 7, elige uno de los dos textos revisados y van a realizar una reseña crítica solamente de uno, no de los dos. Van a ser de uno para que cubran los elementos solicitados y necesarios en una reseña crítica. Deben considerar buscar información adicional en el Internet y de esta forma tendrán una visión más completa y una postura informada ante el problema. Aquí ya está el título, Los rostros de la violencia, que fue el texto que yo elegí para
realizar esta presentación, reseña crítica, y aquí empezamos a realizar lo que es nuestro trabajo. ¿Sí? La conclusión también debe estar presente y la bibliografía. Recuerden que ustedes pueden realizarla así, o también pueden incluir solamente las ligas a donde tomaron la información. Y bueno, eso es a grandes rasgos de lo que se trata la última entrega correspondiente a esta semana, que es el proyecto integrador. Cualquier duda estoy para servirles en la plataforma, en el mensajero de la plataforma, o también en el correo particular. No duden en preguntar y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por ver este video.